Salmo 143. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra firme. Esa es la lectura. Así comenzamos el capítulo de hoy de la lectura, hermanos, sí, del 18 de abril. Sí, del 2024, y aunque tú lo veas otro día, aunque tú lo veas en la mañana, tú lo veas en la tarde, tú lo veas en la noche, Dios estará ahí porque Dios está aquí, y cuando Dios está aquí, todo lo que lo ve allá se llena también de la gracia de Dios, ¿sí? Se llena de la gracia de Dios. Te repito el Salmo, ¿sí? Salmo 143, 10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra firme. Vivir fuera de la voluntad de Dios, ¿sí? No hay nada en este mundo que se gane más el título de desgraciado que no goza de gracia de Dios, ¿sí? Del que no goza de gracia de Dios. Que aquellos hermanos que moran lejos de los principios bíblicos según la voluntad de Jehová, y con ello está, sí, aprovechar todo ese amor que Cristo vino a derramar en el mundo con su preciada sangre. Y pese a que veas la negatividad en el inicio de mis palabras, no quiero terminar esta idea sin indicarte que si te sientes tú en esta situación, no hay drama, no hay mayor drama. Hay solución en la palabra, hay solución en el Espíritu de Dios, hay solución en Cristo, hay solución. Ahora bien, esto es si tu deseo y propósito en este mundo es tener una vida llena de gozo y victoria. Lo primero que debemos hacer para ello, y siguiendo la idea del video de ayer, si no lo has visto, por favor, te invito a que lo veas, está en el canal, ve el video, encontrarás muchas enseñanzas, muchas anécdotas, muchas palabras que sé que te llegarán, ¿sí? La idea del video de ayer, espero que la veas, que aprovecho a decirte que si no lo has visto, te lo aprovecho. Por favor, míralo y mira a todos los demás, ¿sí? Puedes verlo en nuestro canal, puedes verlos en nuestro canal y verlos las veces que quieras. Suscríbete, ¿sí? Y dale like para que así puedas tenerlo cada vez que subimos. Todos los días estamos subiendo un video, subiremos una oración, subiremos los salmos, ¿sí? Ok, bien, sigamos con esto. Pues bienaventurados aquellos que se alejan de la tentación. La tentación, la tentación, la tentación, la tentación, y volvemos con lo mismo, Vamos a recordarlo. La tentación es la clave, ¿sí? Y el aguantar y no caer en ella es la mejor clave, ¿sí? ¿Cómo lo harás? Pues quédate ahí, siéntate cómodamente y permíteme detallarte esto para que así tu vida, la vida que quieres, que quiere Dios para ti y por lo que estás en este mundo, te será revelado. Así pues, para agarrar la onda de lo que estamos exponiendo el día de hoy, te diré que para mí, ¿sí? Y digo para mí porque cada profeta, cada pastor, cada ministro habla de las enseñanzas según las palabras, ¿sí? Y espero y oro a Dios para que mis palabras nunca sean malinterpretadas. Bueno, en este aspecto ya podemos proseguir, ¿sí? Esto significa, ¿sí? ¿Qué significa esto? Esto no significa que tengas una idea solemne y seria todo el día, ¿sí? Buscando quién o qué te hará caer en esa tentación, ¿sí? Que te aleje del camino de Cristo. Esto claramente lo diré, ¿sí? Eso sí lo tienes que recordar. Se simplifica en que en todas las situaciones que tengas como principio la conciencia de mantenerte en la presencia de Dios. ¿Qué significa? Que en todas las situaciones tengas la conciencia de estar en la presencia de Dios, con su corazón inclinado hacia Él, con tu corazón también. Primero, brindar y dedicar tu vida a Cristo, ¿sí? Eso es lo primero, brindar y dedicar tu vida a Cristo. Bueno, pues ¿cómo lo hago? Lo bueno es que la Biblia, nuestra Biblia, ¿sí? Nos enseña a vivir una vida cerca a Cristo, mucho más cerca a Cristo de la que la obtendríamos sin ella, y en la dirección en el Espíritu de Dios, en la dirección de
tu espíritu, el que habita dentro de ti. Esto se resume a ser o no consagrado por Jehová nuestro Padre, ¿sí? Vamos a la Biblia. En este lado te pondré, ¿sí? Aquí te estoy poniendo los versículos, tú escúchalos, yo te los voy a leer, ¿sí? ¿Qué nos dice Éxodo? Vamos primero con Éxodo 32:29. Aquí escribió Pablo: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. ¿Entendiste? Mediante la renovación de su mente. Tu mente tiene que ser destruida y renovada. No hay nada de inusual o anormal, ¿sí? El que seas o te sientas tentado, ni mucho menos ya eres pecador por pensar ser tentado. Puede ser, tal vez no suceda de esta manera, y para esto debemos orillarnos a que nuestros pensamientos nos hacen pecar. Y tú, quieras o no, serás tentado. Yo seré tentado, ¿sí? Todos estamos siendo tentados. De hecho, es de esperar que así lo sea en cada uno de tus días sobre esta tierra. La influencia de maldad no descansa su trabajo, ¿sí? Su trabajo es llevarte del camino del bien hacia el que tú no deberías ir, ¿sí? Ya estando en el camino del mal, traigas a tu familia, traigas a tus compañeros, a todo ser que te rodea, ¿sí? A todo ser que te rodea. Porque la tentación por algo es una enfermedad que se propaga sin contacto, ni siquiera una mascarilla te sirve ahorita. De esta manera podemos entender mejor que no estamos ¿sí? Ningún cristiano ni no cristiano lejos de la tentación. Las personas que creen que nunca son tentadas deberían creer que son tentadas, porque creen o piensan que solo el acto de maldad se toma como pecado, y con esto se equivocan y viven equivocados, y al momento del juicio entonces ahí viene la sorpresa, y lo diría entre comillas porque somos conscientes realmente de todo, aunque no lo querramos ver, somos conscientes. Para discernir esto deberás estar vivo en espíritu, ¿sí? Es matemática básica en la cristiandad, ¿sí? Los cristianos son tentados sin distinción. Yo soy un cristiano. Entonces la tentación pulula en el mundo, ¿sí? Y serás tentado. Eso es fácil de entender. Vas a ser tentado, porque la tentación está en todas partes, ¿sí? Ahora, ¿qué ha preparado Dios en la Biblia? Te preguntarás. Yo me lo llegué a preguntar, ¿qué ha preparado entonces? Cuando comprendí esto, me pregunté, ¿qué ha preparado Dios en la Biblia para que yo pueda contrarrestar o aguantar esta tentación? Así bien, el fin de este video es para ello es este video, para ello elegí este tema, para ayudarte a encontrar esas respuestas, o tal vez por lo menos ayudarte a encontrar el camino que te va a llegar a la respuesta que como cristiano aparece en tu vida, ¿sí? Vamos con lo primero y más importante, ¿sí? Aceptar y reconocer lo que hizo Cristo por ti y que sientes el Espíritu en ti. Yo lo siento en mí. Tú lo sientes en ti, espero que lo sientas en ti, si no, ora hasta que lo sientas a Cristo en tu corazón, y con esto tendremos la madurez en fe para poder reconocer y evidenciar, ¿sí? Como caballeros, ¿sí? Evidenciar esa madurez en fe para evidenciar los momentos, las personas, los pensamientos o cosas que nos lleven a la tentación. Entiende que no es una experiencia cotidiana para cada cristiano. La tentación forma un arte, ¿sí? En nuestros días para que no la veamos, así como lo forma la virtud y la gracia. Estos ejemplos son como la tentación, solo actúan en tu vida si tú lo permites. La tentación actúa en tu vida si tú lo permites, la virtud y la gracia actúan en tu vida si tú lo permites. Por favor, permítelo. Escucha las oraciones, escucha la palabra y permítelo. La palabra indica que no sobrevivirá ninguna tentación que no sea similar y en general ecuánime al género humano. Leamos qué nos dice, ¿sí? Corintios, ¿sí?
Primera de Corintios 10:13, te lo pongo acá, te lo pongo acá. Cristo, siendo el único hombre perfecto, fue tentado en todo tal como nosotros. ¿Qué nos dice Hebreos 4:15? Además, sintió profundamente la angustia mental y espiritual que acompaña la tentación, ya que la palabra dice que Él mismo, al decirte Él, Jesucristo, sufrió la tentación. Cristo, siendo hijo de Dios, sintió, ¿sí? Pensó y vio las tentaciones. Acércate a Cristo, Él te enseñará cómo Él salió de esas tentaciones. ¿Dónde te enseña? Pues por medio del Evangelio, ¿sí? No hay nadie en este mundo que te pueda ayudar más que Jesucristo, ¿sí? Él, al vencer estas tentaciones, y digo, Él refiriéndome a Cristo y en sus enseñanzas y a la forma de vida que nos quiso compartir en vivir en comunidad cristiana, ¿sí? Sé que muchos de ustedes luchan día a día y puede que estés frustrado por no ver una evidencia circunstancial, ¿sí? De que tu aguante, ese aguante que te cuesta tanto no caer en la tentación, y con esto sientes a sentir que tu vida cristiana no avanza, tú sientes que tu vida cristiana ahí sigue y lo único que ves son tentaciones y no ves virtudes, pues que tu vida espiritual se ha desviado en sí del camino que lleva al Señor. Entonces, la onda es agarrarla hoy, ¿sí? Agarra la onda hoy y dite a ti mismo, dilo ahorita en tu mente, dite, hoy, yo, di tu nombre, vamos. En este momento quiero que digas tu nombre y vamos a hacer un decreto profético y dices, hoy yo, di tu nombre. Quiero que mi vida cristiana esté llena de gozo y de victoria. Debo recordarte o decirte, según el caso, que la palabra enseña que en el instante en el que has recibido Cristo como tu Salvador, desde ese momento tú ya cuentas con el respaldo, ¿sí? Y el poder de Dios para hacer frente a toda tentación en el Espíritu. Ahora, aceptar y recibir a Cristo no es, no es todo lo que se debe hacer para alejarse y resistir de la tentación. Eso sí te tiene que quedar muy claro. Esto es apenas el inicio y dirás, ¿cómo así? Por favor, hay más. Bueno, no necesariamente, te vuelvo a decir, no puede que no funcione de esa manera. Bueno, no necesariamente. Tú debes continuar tu estudio de la palabra, tu oración y tu acercamiento a la gracia de Dios. Eso es lo que tú debes de hacer. Tú no debes de cuestionar nada más, ¿sí? Tú lo único que debes de hacer es enfocarte en eso, focus. En la Biblia he encontrado varios relatos que me ayudaron a mí en mis inicios del estudio del ministerio y de la Biblia con el tema del pecado y de la tentación. Esto fue una de las preguntas que yo me hice en mis inicios mucho. ¿Sí? En Santiago, ¿sí? En primera de Santiago 12:17, ¿sí? ¿Qué nos dice? Dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a quienes lo aman. Que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios puede ser tentado por él, no puede ser tentado por el mal, ni tampoco Él tienta a nadie. Así que Dios no te tienta, tú no te enfoques en eso, tú enfócate en tú no ser tentado por la influencia de maldad y enfócate en la palabra, enfócate en la oración. Entonces lo único que debes preguntarte es qué tan lleno de gozo en Cristo debes estar tú para tu salvación. Tu salvación contra todo cuestionamiento no es algo que debas por sí solo soportar. Esto es más para gozarlo. La salvación es para gozarse, para pasarla bien, no para estar siendo tentado, ¿sí? La salvación debes de gozarla y alejarte de toda tentación. Es algo para disfrutarlo y en este gozo solo se obtiene estando en el camino y la voluntad de Dios. Esa es la clave. Más bien implica directamente, ¿sí?, que Dios tiene, ¿qué propósito tiene Dios para ti? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para ti? Esa es la clave. En eso es lo que te debes de enfocar, hermano. No en estar viendo otras cosas. ¿Sí? Según la lectura anterior de Santiago, recalcamos que Dios jamás tienta ni tentará a nadie, mucho menos pone pruebas. Esto existe por sí solo dentro de tu comportamiento
y tú decides si la pasas o no. Las tentaciones las pone el diablo, según la Biblia, pero no te imagines infantilmente un señor de cuernos que va a venir, ¿sí? Y te pone a la chica sexy de frente para que la veas. El pecado está ahí, la tentación está ahí. Tú decides con tu mente, con tu espíritu, si la tomas y la armas, y las armas que tú tienes para no tomarlas, ¿sabes cuáles son? Los versículos de la Biblia. En la Biblia, eso es fácil. Pues bien, las influencias de maldad no tientan en la misma dirección que nuestros deseos, nos tientan en la misma dirección que nuestros deseos humanos. Estas vienen y nos tientan en la misma dirección. Si nuestro deseo humano es con la creación, con la procreación, estamos hablando de la sexualidad, pues entonces en esa dirección nos va a tentar, ¿sí? En su mayoría, estos deseos naturales son como un buen inicio, o puede decirse que buenos, es un buen indicio. ¿Cuáles dirás? El deseo de prosperar en tus valores, el deseo de divertirte puede iniciar como un buen deseo y transformarse en un mal deseo. Deseo de convivir con otras personas, el deseo del amor carnal, ¿sí? Puede iniciar como un buen deseo por tú crear una familia y cumplir tu propósito, ¿sí? Pero termina desviándose en una enfermedad o un fetiche, ¿sí? Y dirás, ¿cómo estos ejemplos de deseos naturales y normales se convierten en malos? Pues simplemente recordando que descendemos de una raza pecadora por nacimiento, caímos del paraíso por pecar y ese pecado nos marcó como pecadores recurrentes, ¿sí? De esta manera, si lo ves de esta manera, entonces tú lo puedes entender y puedes aceptarlo y puedes entonces pensar cómo poder llegar a no caer en ese pecado. Por ejemplo, sentimos deseo de prosperar y tener bienes. Esto se transforma de forma negativa en avaricia. Ese es otro muy buen ejemplo. Y así los demás deseos naturales pasados por el ojo y el filtro de la influencia de maldad o la boca de la influencia de maldad se transforman en defectos de carácter y pecados y malas acciones. Quien no se ha sentido tentado de engañar, ¿sí? O quien se ha sentido tentado de engañar puede decir, ¿cómo es que funciona todo esto? Podemos sentirnos tentados a engañar, a mentir, a odiar, a buscar venganza, pero esas tentaciones las debemos de reprimir con el amor, por ponerte un ejemplo. ¿Cómo me voy a vengar de mi hermano? ¿Por qué no mejor trato de dialogar y ver según la vida en Cristo y según las enseñanzas de Cristo cómo puedo resolver la vida cotidiana o los conflictos que me pueda traer, la convivencia con mi hermano? Los deseos no son malos en sí mismos, pero terminan en pecados si se abusan de ellos o se les engrandece. Todo lo que nos preocupe de la vida y lo que con ella conlleve con proveer de todo física y espiritualmente a nuestra familia es primordial. Pero esto genera ansiedades, claro, y deseos de cumplir con los compromisos de maneras que no tomes las mejores y correctas y justas y adecuadas según el Evangelio y según los mandamientos, decisiones, ¿sí? Los cuidados de este mundo ahogan la semilla espiritual que fue plantada en nuestro corazón, nos dice la palabra, ¿sí? Esto es muy importante, ¿sí? Los cuidados de este mundo ahogan la semilla espiritual que fue plantada en nuestro corazón. Así mismo como tenemos que pagar la renta, pues entonces si no puedes cumplir, llegas a tener malos pensamientos, tal vez, pues entonces reprende esos malos pensamientos y no tengas esos malos pensamientos y mejor ten buenos pensamientos, llénate del espíritu y piensa cómo resolver todas esas cosas, piensa cómo resolver todo, piensa cómo no sembrar esa semilla que ahogue tu corazón. Una de las necesidades que se transforman en las malas tentaciones, ¿sí? Y esto, esto es al querer obtener dinero, por ponerte un ejemplo, el dinero para nosotros es importante ya que este nos brinda las comodidades y cubre con el costo de las necesidades de nuestra familia. Todos tenemos familia, todos tenemos necesidades y todos tenemos que cumplir con ellas, ¿sí? Entonces,
esto cumple con las necesidades de nuestra familia, pero ganar dinero puede transformarse una mala mente, ¿sí? En una mala influencia en la acción, cuando esto se transforma en amor por el dinero y la acumulación de este. Entonces ahí te estoy dando un ejemplo muy claro. Vea cómo algo bueno se puede transformar en algo malo si no tienes las herramientas y las espadas que la palabra te da. Esto sin dudarlo lesiona y daña gravemente tu vida espiritual, porque tu propósito lo cambias de una forma pecaminosa a la búsqueda incansable de las riquezas. Esto arruina totalmente tu vida espiritual, no lo olvides. Tienes que tener muy en claro que todo este tipo de transformaciones a lo negativo arruinan totalmente tu vida espiritual. Eso es muy importante, muy importante. La clave está en tu Biblia, la misma que yo tengo, la mía. Yo lo sé y te lo digo porque yo leí cosas que te aconsejo que hagas tú. Aquí en adelante, lee la palabra, ¿sí? Y cuídate tú mismo de las tentaciones, en conjunto con la ayuda de la palabra, con las herramientas y armas espirituales que te da la palabra, que allí se detallan esas armas y esas herramientas espirituales que tú tienes para vencer esa tentación. ¿Qué hacer entonces al dudar? Pues la clave, según mis palabras, de lo que te estoy diciendo para simplificarte, y digo esto porque cada profeta o pastor interpreta las escrituras, ¿sí? Eres tú el que según la actualidad de tus amaneceres, ¿sí? Decidirás cuál es la más adecuada, ¿sí? Espiritualmente para lo que necesitas. Todos necesitamos en espiritualidad algo diferente, ¿sí? Algunos tenemos semejanzas, pero en sí necesitamos y pedimos cosas diferentes para encaminarte a ser ese cristiano que desde un principio debiste ser, ¿sí? Desde un principio debiste ser ese cristiano, ¿sí? Así bien te preguntarás en el momento indicado de la tentación si la acción es misma o es causa o efecto de glorificar a Dios. Entonces, ya ves la tentación, le dices que no y vas a ver ahí la causa y el efecto de glorificar a Dios. Cuando tú le digas a esa tentación, mira, a la tentación tachita y te vas, ¿sí? Leamos Colosenses 3:17. Y todo lo que hacéis, de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. ¿Agarraste la onda? Léelo, repítelo, te lo dejo en los comentarios, ¿sí? Debes agudizar como cristiano tu radar contra la tentación. Tú haces así un temptation alarm, algo así, no sé, invéntate algo, yo sé que eres creativo. Después de lo dicho, ¿qué prosigue? Ya, pues dime tú si las acciones en las que tu radar de tentación te avisa que puedes claudicar. Así prosigues y comienzas, ¿sí? Así prosigues y comienzas. Y entonces, ¿sí? Verás en realidad la esencia de las acciones y pensamientos en tus días. Piensa, ¿mis acciones o pensamientos glorifican el nombre y la presencia de Dios? Bueno, ¿qué nos dice Corintios 10:31 al 33? Porque lo importante es glorificar a Dios en todo, ya sea al comer, al beber o al hacer cualquier otra cosa. No hagan nada que ofenda a los demás, ni a los judíos, ni a los que no son judíos, ni a los de la iglesia de Dios. Pues bien, te preguntarás, ¿cómo puedo hacer? ¿Sí? ¿Cómo puedo hacer para para dejar de hacer y pensar todo teniendo como principio o no teniendo como principio la gloria de Dios y hacer todo lo que haga en nombre de Cristo? ¿Cómo puedo hacer yo para que todo lo que yo haga sea en nombre de Cristo? ¿Sí? Nos lo dice ahí mismo, nos lo dice Colosenses 3:17, ¿sí? Y todo lo que hacéis de la palabra o del hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús,
dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Entonces ahí está, la onda ya está agarrada, ¿sí? Ahora la forma más fácil de pensar todo, de pasar todo por un filtro, ¿sí? Es hacerte preguntas que todo cristiano sabe, que todo pastor indica a sus discípulos, ¿sí? Piensa cada que estés en una situación, ¿sí? En la que sospeches, en la que tú sospeches que tú o tu familiar o tu hermano, tu hijo, tu esposa, tu esposo, ¿sí? está en la que sospeches que la influencia de maldad está ahí, pregúntate o ayuda a esa persona a preguntarse, ¿sí? ¿Puedo orar dando gracias a Dios por esta acción o pensamiento? ¿Hacer esta acción hará que me apasione más por las cosas del mundo? O sea, las cosas mundanas, las cosas por las que no te debes apasionar, ¿sí? Y estas me alejen de la vida de un buen cristiano, de la vida que Cristo pone en el Evangelio que yo debo vivir. Hacer o pensar esto me hará más grande o más lleno, más conciso en mi pensamiento y en mi vida, o me está llevando, esa onda mala me está llevando al principio y a la caída de mi desgracia con Dios. Esto que haré ayuda a mi familia, a mi hermano, al que está arriba, al que está a un lado, al que está al otro, al que está abajo. ¿Esto los ayuda? ¿Esto ayuda a mi esposa? ¿Esto ayuda a mi prójimo? ¿O será piedra de tropiezo en sus cristiandad? ¿Sí? ¿Será piedra de tropiezo para que se conviertan? ¿Será piedra de tropiezo para que se bauticen? ¿Será piedra de tropiezo para que piensen que si yo soy un cristiano y yo hago eso, entonces yo estoy mal y yo soy un mal cristiano y no deberían ser cristianos? ¿Sí? Estas preguntas y aún más debes respondértelas sinceramente, sin implicar preferencias en ese momento, siendo objetivo, y entonces podrás discernir y podrás entender lo que es el no caer en esa tentación. Entonces será cuando puedas identificar, ¿sí? En todo momento las tentaciones de tal forma que puedas resistirla. Porque no luches con la tentación. No necesitas luchar con ella, solamente escúchala, resístela y no caigas en ella. Así, mis queridos, mi querido ministerio, les diré que la tentación no es más que algo que nosotros tenemos el poder de resistir. Dios y Cristo nos ha dejado el manual de vida y se llama Biblia. Toma tu Biblia. Si no tienes una Biblia, mira, escríbeme y yo te mando una, te lo prometo. En ella encontrarás relatos, detalles y manuales con los cuales tu vida será más fácil de guiar al camino de Dios, que es donde debes de llegar, ¿sí? Hermano, te quiero, hermano, te amo, te espero en el próximo video. Mira la oración del día, mira la oración de los otros días, mira las otras lecturas, ¿sí? Dios te bendiga, hermano. Hashem Adonai.